6 de la mañana con 56 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Recuerde que las entrevistas de Telediario también las puede seguir a través de Pública FM y en las diferentes plataformas digitales de los medios públicos del Ecuador. A esta hora quiero dar la bienvenida a Andrés Álvarez Moreira. Él es psicólogo clínico. Nos atiende a través del hilo telefónico para conocer si es que nos escucha adecuadamente. Les saludamos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias. Quisiéramos un poco, en medio de esta crisis, de esta emergencia sanitaria, tener en cuenta algunos aspectos, tips, si se quiere, para la familia que está encerrada, para poder sobrellevar esta disposición de la distancia social, por supuesto, y de permanecer en casa. ¿Cuáles son las primeras recomendaciones, si se quiere, para enfrentar adecuadamente esta recomendación de quedarse en casa, por favor? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eduardo, debemos de recordar que esto tiene que llevarse en un lenguaje que sea adecuado. Debemos cambiar el término del confinamiento por un aislamiento. Este es un aislamiento por la vida. Quedarse en casa lo que está en realidad es ayudando de la mejor forma a cómo estamos enfrentando este problema, ¿no? Siendo parte de la solución. Una cuarentena es una experiencia que no hemos vivido a gran escala en el país. Debe generarse por eso un liderazgo en casa que unifique los criterios divididos que generan costumbres de unidad y resolución de conflictos, ya que esta es una grandiosa oportunidad para consolidar a la familia. Las actividades no pueden ser solamente lúdicas, también deben ser de cumplimiento de obligaciones, lo que debe fortalecer las relaciones al interior del hogar. Si bien se actualiza minuto a minuto la información sobre el avance de la pandemia, se debe también establecer que toda la familia en conjunto y no individualmente se informe una vez al día para evitar generar ansiedad. Controlar la calidad de la información que se comparte y recibe es vital. Las noticias positivas también se deben visualizar. El número de personas que van saliendo del problema tiene que ser también puesto en consideración tanto de los pequeños como de los adultos, para generar esperanza. Frente a los niños y adolescentes, es de capital importancia mantener la calma y un lenguaje adecuado. Como adultos, apoyarnos moral y constantemente es uno de esos cambios positivos a los que invita la situación actual. Es importante tener planes de acción y que sean de sencilla aplicación. Por ejemplo, tener claro si presentamos síntomas, qué debe ser considerado. La temperatura alta, la tos seca, el ánimo muy bajo, y frente a esto tomar decisiones responsables, ¿no? Enseñar en el respeto. No todo es broma, por favor. Esta época de la información tiene el defecto en las redes sociales de hacer broma de todo, y se debe aprender a evitar esto. Se ha perdido mucho la formalidad. Otro tema que es importantísimo es que no se puede dar información falsa ni ser eco de esta clase de datos que despiertan los sombríos. Eh, por último, podríamos también decir que si tenemos un familiar o conocido cercano que haya infectado, es necesario mantener la calma y monitorear el proceso que está teniendo. Si está aislado en casa, respetar el espacio que tiene y mantener las normas de asepsia enfáticamente. Si está aislado en un hospital, pues intentar mantener contacto una vez al día y apoyar con mensajes de esperanza y positivos. Hemos de ser fuertes para apoyar. Mantener la calma es un estilo de comportamiento y conducta que muy pocas personas lo hacen con naturalidad. Ante esto, es menester hacer el acercamiento a esta forma de ser. ¿Cómo? Pues intentándolo, practicándolo, haciendo de esto una normalidad. Finalmente, en el caso de que se puedes hacer terapia psicológica. Vamos viendo que el número de días va aumentando y la gente va sintiendo ansiedad, va sintiendo depresión. Es importante entonces pedir ayuda. Por favor, no nos aislemos. Recordemos que estar en casa por un aislamiento de la vida también implica que podemos contar con las personas, con los profesionales. Y de esto se hace una invitación para que pues podamos tener este contacto
¿Por qué es importante, no? Tratar de mantener la regularidad de las actividades de la vida diaria y reconocer los momentos de soledad que cada uno necesita y permitir que los acercamientos sean espontáneos. Cómo no, muy bien, muchísimas gracias. Adecuadas las recomendaciones, quizás como para ir aterrizando por cada grupo social, si se quiere, porque usted mencionaba el lenguaje adecuado para los niños, que hay que, por ejemplo, enseñar o conversar sobre el tema relacionado al COVID-19, pero ¿qué pasa con los adolescentes, con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos mayores, por ejemplo? Le voy a poner, y perdóneme que lo ponga en primera persona, mi padre ya es de la tercera edad, ha sido pata caliente, por decirlo de alguna manera, para salir todos los días y ahora este encerrón podría generar algún tipo de estrés. ¿Qué recomendar para estas personas? Pues recordar que lo que estamos viviendo es precisamente una experiencia que pone a prueba todas las otras situaciones que hemos tenido a lo largo del ciclo vital. Las personas, los adultos mayores, sí, han sido muy activos. Eventualmente llegar a un encierro en casa puede llevar también a sentidos de depresión, de ansiedad, de otros trastornos, como bien he podido señalar. Pues el mensaje siempre es que quedarse en casa es la opción de vida, es el gran aporte que estamos dando para la sociedad, no es un castigo, es también la oportunidad de desarrollo familiar. Y esto es importantísimo. Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta que también hay otros valores a despertar, entre estos la solidaridad, la comprensión, la escucha activa. ¿Cómo no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las tareas? ¿Ha habido, digamos, algún tipo de estrés también? No sé si le han llamado a su consulta estudiantes que se sienten incómodos, por ejemplo, con las tareas que se envían por parte de los profesores, ya sea en escuela o en el colegio, para atender las mismas. ¿Cómo sobrellevar este tipo de actividades? Sí, ciertamente hemos tenido algunos casos, algunas llamadas, porque también hay no se sienten tan conformes. Muchos padres, muchos chicos sienten que las tareas se les está amontonando y en muchos casos los padres no tienen las respuestas para poder brindar a sus hijos. Hay que tener esta sensibilidad de parte de las instituciones educativas, de los docentes, pues debemos recordar que no todos los chicos tienen acceso a una computadora para hacer los deberes que se está pidiendo y sobre todo recordar que hay un componente emocional. Aquí muchos chicos pueden tener a una persona que conocen al menos de lejos, si no es un familiar cercano, que puede tener estos peligros de infección. Y esto también afecta para el proceso académico. Por tanto, debe haber ese componente emocional como importantísimo, como subrayado ahí, para recordar que antes de iniciar las tareas, los docentes, que también son parte de esto, de estas soluciones, deben tener este acercamiento, preguntar cómo están, cómo va la situación, antes de solamente resolver la acción académica, es la emocional. Cómo no, esta sensibilidad que usted menciona hay que subrayarla ciertamente. Usted dice hay que pedir ayuda para una terapia psicológica en el caso de que eventualmente podamos estar sintiendo algún tipo de estrés, malestar, incomodidad por esta situación de emergencia que vive el país y el mundo entero. ¿Cómo acudir? ¿Hay alguna red, por ejemplo, de psicólogos que están recibiendo llamadas, atendiendo o ofreciendo terapia psicológica en ese sentido? Desde mi parte, puedo decirle, en lo que trabajamos del Centro Psicológico Bellaterra, hemos estado en actividades normales y dándonos abasto el tiempo que hemos podido. Regularmente, nuestra terapia es de 60 minutos, pero hemos estado dando abastecimiento a personas que nos puedan llamar por diferentes razones, dándoles un horario de trabajo. Deberíamos buscar, tal vez, hacer un acercamiento como están haciendo en otros países. Por ejemplo, de Colombia he recibido muy buenas noticias que hay ya una red de profesionales que se han estado uniendo para esto por parte del gobierno central, coordinado. De momento desconozco cómo está en el país, pero en lo individual estamos haciéndolo de esa forma, ¿no? Dando atención inclusive gratuita en muchísimos casos. Muy bien.
Muchísimas gracias. 7 de la mañana con 6 minutos. Mensaje final, por favor, doctor, en medio de estas recomendaciones para sobrellevar, a pesar de que ya nos ha dicho algunos tips para cada uno de los grupos sociales, niños, jóvenes, adultos de la tercera edad. Este tema de la sensibilidad para que venga por parte de las autoridades, de los profesores, de los padres de familia, en definitiva, para que podamos enfrentar esta encerrona, por decirlo así. Sí. Quedarse en casa es en realidad la gran oportunidad de cambios al interior del hogar. Siempre hemos pedido. Hemos muchas ocasiones tenido estas quejas porque no tenemos tiempo para los niños. Hoy tenemos en sobra, demasía. Pues démosles el espacio que tienen, también a nuestros adultos mayores. Y nosotros como adultos también sepamos aprovechar esta oportunidad de oro, porque de esto vamos a salir. Solamente tenemos que tener esa fe, mantenerlo desde esa acción activa, pero desde esa acción hacia la solución. Somos parte de la solución. ¿Cómo no? Hay una pregunta que me llega también desde la producción y me dicen, antes de cerrar, doctor, por favor, esta nueva dinámica de enfrentar la situación puede también cambiar las condiciones familiares, es decir, a lo mejor se fortalecen, pero también puede haber casos incluso hasta de divorcios. Sí, ¿Cómo claro. enfrentar esta situación? Por eso es que también hacía la recomendación de la terapia. Ujú. En muchas ocasiones el estrés al que estamos enfrentándonos al vivir mucho más tiempo con las personas en nuestro hogar nos hacen sacar lo sombrío, aquellas cosas que no queríamos reconocer dentro de nosotros mismos. Pues bueno, hay que buscar terapia. Definitivamente el aislamiento no es por una situación social de la cual una condición patológica mental, no. Es por una condición de vida, por preservar la vida. Por eso es que hay que tener a la mano contactos de profesionales con los cuales podamos resolver estos conflictos que se están dando, tener el tiempo suficiente y el espacio dentro del hogar como para brindarnos la oportunidad de hacer alianzas en lugar de continuar con los problemas que se dan sobre todo entre parejas. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al doctor Andrés Álvarez Moreira, psicólogo clínico del Centro Psicológico Bella Terra, por atender esta llamada telefónica y ofrecernos sus consejos, sus recomendaciones y también estos tips, por llamarlo de alguna manera, para enfrentar esta situación de emergencia, esta necesidad de quedarse en casa para solventar, para sobrellevar esta situación y evitar contagios. Nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida aquí en Telediarios. 7 de la mañana con 9 minutos.